Laida se acaba de tronar a Lito y a Dante en una jugada maestra al despojarlos de una candidatura clave que ellos estaban impulsando para proteger a un criminal que tiene una orden de arresto, le querían dar fuero, que incluso está señalado como autor intelectual de un atentado a una política, ya hoy por cierto candidata de Morena. Y bueno, la verdad es que querían llevarlo al Senado, por increíble e insólito que parezca en esta onda que trae el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en proteger a delincuentes y darles fueros como a cabeza de vaca. Pero Laida les tumba la candidatura, esto enfurece y bueno, intentan crearle una revuelta con un paro de policías, ¿no? Pero al final falla todo. Sin embargo, sí es relevante que otra vez Campeche ha empezado a hacer un polvorín, porque bueno, Alito y también Dante Delgado quieren recuperar este estado, o cuando menos frenar a Laida Sansores, pero no más no han podido y hoy todo se les está llegando, volteando, ¿no? Por completo. Y vamos a arrancar. ¿Se acuerdan de este nefastísimo personaje? Eliseo Fernández Montúfar, exalcalde de Campeche, candidato a la gobernatura de Movimiento Ciudadano, y que era la verdadera ficha de Alito para ser el candidato opositor, porque el Alito tenía a su sobrino como candidato del PRIAN, pero realmente al final, como él se vendía, acuérdense, el Pampe nos decía, es que él es verdadero obradorista, nos decía. Y bueno, esta idea sí permeó un poco, empezó incluso a superar a Cristian Bello, el sobrino de Alito, y entonces el Alito, el PRI y el PAN y todos, Dante Delgado, etcétera, empezaron a meter mucho a él. Y estuvo cerca, quedó en segundo lugar, pero bueno, finalmente Laida Sansores le ganó. Sin embargo, la verdad es que es increíble cómo en aquel momento parecía un personaje, pues político, ¿no? Por así decirlo. Sí, ambicioso y lo que quieran, pero de una u otra manera político. Pero muy rápidamente nos enteramos que es realmente un criminal. Y es que, pues, unos años después, la Fiscalía de Campeche saca una orden de aprehensión en contra de Eliseo Fernández, y quien después se peló del país, de Campeche. Una orden de aprehensión por delito de peculado, de desvíos, y después este personaje, creyendo que los campechanos son unos idiotas, empezó a decir, no, es que él no se había pelado, es que se fue a estudiar a las mejores universidades extranjeras de Estados Unidos, en Harvard, en Columbia, en Nueva York, etcétera, ¿no? O sea, incluso se ponía suéteres de Harvard, pareciera que estaba en Boston, pero no, estaba huyendo y no estaba ni siquiera en Estados Unidos, se encontraba en Colombia. Y la verdad es que tenía una ficha roja, así que la verdad es que tenía que pasar o traspasar fronteras, pues no por los puertos de entrada o salida normales, sino literalmente de contrabando. Pero bueno, se peló del país. En esta onda que también hicieron los panistas, como Cabeza de Vaca, como Ricardo Anaya, en fin, todo esto que sucedió mucho en ese sexenio. Pero bueno, todavía parecía que finalmente era una cuestión pues de robo, ¿no? Del presupuesto público, algo que no sorprende a nadie. Sin embargo, las cosas dieron un giro muy dramático cuando hace unos meses atacan a balazos a una activista de Morena, Yamile Moguel, que ella es importante. Antes de estar en Morena, ella era la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano cuando Eliseo Fernández era el candidato a gobernador. Entonces se fuga Eliseo, Yamile Moguel dice, bueno, pues que me quedo en este partido de corruptos y pillos, renuncia a MC y se suma a Morena. Y ya empieza a hacer ella activismo y de repente un día la atacan a balazos, a ella y a su esposo. En algo que es muy extraño que pasa en Campeche, porque realmente allí hay muy poca inseguridad. Y entonces, Laida Sansores saca un video y señala en aquel momento, fue en 2023, hace unos meses, y da a entender claramente que el autor intelectual fue Eliseo, fue una venganza política. Viernes negro. No nos confundamos. El acto criminal contra Yamile Moguel y Rafael Maldonado no es un delito común. No es una vendetta de bandas como quieren hacernos creer los allegados. Tampoco es un problema de seguridad. Es el crimen
político más grave que se ha cometido en la historia del Campeche reciente. Y en el génesis de este lamentable y doloroso atentado está la obsesión de un hombre por apoderarse de recursos y poder. Solo para eso vives. Ese viernes negro, tú, el de las 1000 máscaras, que te manchas con sangre las manos, tú, el que te arrastras por peñascos y convives en pantanos de homicidas, ¿no pudiste más? Y se desbordaron tu ira, tu sed de venganza, y derramaste fuego contra una pareja de jóvenes honestos. Padre de los simuladores, te burlas, expresas tu condolencia acompañado de tu comparsa de lagrimitas, siempre haciéndose las víctimas, cuando todos saben que fuiste tú quien mandaste a jalar el gatillo, que eres tú el actor intelectual de este siniestro atentado. Yamile fue presidenta de Movimiento Ciudadano durante la pasada campaña electoral al gobierno de Campeche. Las relaciones se deterioraron por tu obsesión por controlar la vida de todos. Ella, joven valiente, denunció evidentes actos de corrupción y amenazas de muerte. Muy fuerte acusando a Laida Sansores, sin acusarlo realmente, pero que era Eliseo Fernández. Incluso antes de este atentado, que afortunadamente salvó una vida, aunque bueno, sí quedaron muy heridos, tanto Yamile como su esposo, sí mataron al tesorero o extesorero de Eliseo. O sea, creo que hubieron 2 crímenes políticos antes, imagínense. O sea, entonces ya nos salimos de un personaje que decía que era el heredero del obradorismo en Campeche, como decía el Pampe, a un asesino. Peor fue que llegó el carnaval de Campeche. Eliseo dejó a Vivi Ravelo, que es la alcaldesa de Campeche, ahí sí ganó Movimiento Ciudadano, y Vivi Ravelo en el carnaval vean esto, hace una recreación del atentado. Vean esto. O sea, y esa es Laida Sansores, con el pelo, bueno, obviamente una botarga de Laida Sansores, que le empieza a pegar. ¿Por qué? Porque este cuate que está vestido, precisamente así estaba vestido, el presunto delincuente, ¿no? Que atentó. Este cuate que tiene la camiseta del Chivas y el casco. Increíble que salió en el carnaval de Campeche. Así de ese nivel. Sin embargo, así estábamos. O sea, imagínense, ya no es un pillo cualquiera, no es un corrupto tradicional, no, ya es un criminal de otro nivel. Y entonces Eliseo convence a Dante Delgado, porque aunque no crean, Dante ve a Eliseo como promesa increíble, tan mal está el Movimiento Ciudadano, que Eliseo lo ve como una promesa. Y le dan la candidatura al Senado de Movimiento Ciudadano. Mientras efectivamente está fugado y tiene una orden de aprehensión y más, supongo yo, con lo que pasó. Entonces le dan la candidatura y Eliseo, por increíble que parezca, arranca algo que él dice: vamos a innovar y voy a hacer la primera campaña 100% digital. Caray, ya ni Ricardo Anega ni Cabeza de Vaca se atrevieron a tanto, y Eliseo lanza una campaña digital por la senaduría. Sí. No lo puedo creer. Peor tantito es que él no sale en los espectaculares y pone a su hijo, lo empieza a hacer campaña. ¿Sí entienden? O sea, violando la ley de protección a los niños, pone a su hijo haciendo campaña, incluso salen espectaculares. No sé cómo un Movimiento Ciudadano puede atreverse a esto, cómo esto no es un delito electoral fundamental y gravísimo, pero empieza ese tipo de cosas, digo, o sea, la verdad es que surrealistas. Sin embargo, al final del día, Laida Sansores, Morena, da un golpazo fuerte, doloroso, que realmente lo dejó en la lona a Eliseo y a sus promotores, a Lito y a Dante. Porque el día de ayer se confirma que Eliseo Fernández lo bajan de la candidatura de MC. Es curioso.
Y lo bajan, dicen, por incumplir Movimiento Ciudadano a la paridad de género. También bajan a un candidato a senador, Esquer, allá en Jalisco, de Movimiento Ciudadano por lo mismo. Pero soy honestos, esto es un realmente movimiento político. O sea, es una estrategia política y tumban a dos muy importantes alfiles de Dante en Jalisco y en Campeche. Por el tema de paridad de género, pues por lo que sea, le despojan la candidatura. Y esto enfurece a Lito, a Dante, evidentemente a Eliseo. Y entonces intentan generar, ¿no?, un clima de inestabilidad, cuando menos mediáticamente hablando, y empiezan a crear todo un gran caos. O más que nada, pero no quiero decir un caos como tal, sino quieren decir que hay una ingobernabilidad ahí en Campeche y quieren alimentar pues una protesta que no tiene algo que ser, pero la verdad es que le han metido muchísima distorsión. ¿Qué sucede ahorita en Campeche con el tema de los policías? Bueno, todo esto arranca un día, hace algunas semanas, cuando decide la Guardia Nacional y el Ejército trasladar a 8 reos peligrosos del penal de Campeche, que es un penal de cuando menos mediana seguridad, a Michoacán, a un penal de máxima seguridad. Entonces hay un operativo. Este operativo, pues al final, como se da en la madrugada, repito, fue una decisión de la Guardia Nacional, pues es un operativo al interior del penal y generó pues una especie de motín o un motín al interior del penal. Y bueno, entra la policía, la Guardia Nacional, el Ejército, y bueno, empieza 200, dice antimotines, pero bueno, son personal obviamente de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y del Ejército. Y bueno, hubo heridos, sí, efectivamente, más de 50 heridos, dice la Comisión de Derechos Humanos. Pero ningún muerto, la mayoría golpeados, heridos tanto de prisioneros como de algunos custodios. Entonces, y eso lo dice la comisión, señalan, es que hubo muertos. No hubo muertos, tampoco hubo balazos. Finalmente sí fue un operativo complicado, complejo, sí, sin lugar a dudas, por ese tema de los 8 reos. Bueno, al final hubo al menos 20 policías heridos, ok. Es algo que sucede en ese tipo de cosas. Son complicados, seguramente además, pues por alguna circunstancia lo trasladaron. No tengo muy claro a quiénes trasladaron, pero bueno, esto generó un operativo que hubo heridos, pero no muertos. Tanto de prisioneros como algunos policías. Eso sucedió y ahí se quedó. El problema es que empezamos a ver el tema del liceo que lo están bajando del Senado. Entonces se empieza a politizar este tema y empiezan a movilizar a algunos policías y empiezan a decir que están inconformes con la secretaria que se llama Marcela Muñoz, que es ella que está aquí. Entonces ellas empiezan a decir que es que Marcela Muñoz es una externa, porque como es de Campeche, ella creo que no es de la Ciudad de México, es de otro lado. Pero ella trabajó con Alaida como seguridad, en tema de seguridad, cuando ella fue delegada de Álvaro Obregón. Se la llevó Alaida allí. Y dicen que es externa y exigen mejores condiciones, a pesar de que le aumentaron el sueldo a los policías a el doble en esta administración. Pero empieza un grupito a decir esto, ¿no? Y toma las instalaciones y empiezan a decir algo nuevo. De una otra manera, pues si están peleando por mejores condiciones laborales, es entendible, ¿no? Mejores prestaciones, uniformes, se entiende. Es algo que siempre están peleando, pues los sindicatos de maestros, los sindicatos de médicos, los de enfermeras, claro, los policías. Es algo, entre todo, normal. Pero empezaron a decir algo nuevo que no habían dicho. Que en el dichoso operativo abusaron sexualmente de policías mujeres. Y que fueron los reos que abusaron. Porque estas policías mujeres, es lo que empezaron a decir los mismos organizadores de estas protestas, no estaban bien capacitadas. No tenían toletes, no tenían escudos. La verdad es que no se me hace completamente absurdo y sin sentido que no vayan a entrar, o sea, bien resguardados policías, si van a entrar a un penal y se van a llevar a 8 reos. Imagínense, son 8 reos peligrosos.
Entonces empieza a decir que es que los prisioneros abusaron sexualmente. Y esto generó que, bueno, pues se empezara y tomaran, la voy a decir, más en las instalaciones y alimentaran la protesta. Laida Sansores, en el martes de Jaguar de la semana pasada, señaló que, sin embargo, atrás de todo esto está el liceo, que está incluso mandando a gente que les está pagando a los líderes cabecillas, que no todos los policías, que quede claro, pero sí los líderes, los cabecillas, que hay también gente de Vivi Ravelo, la alcaldesa de Campeche, esta que organizó el carnaval, ¿no? Donde hacían la apología del delito. En fin, que todo es finalmente una cuestión política de liceo y delito. Vamos a escucharla. Sobre todo, ya están detectados quiénes son los 5 cabecillas, los que reciben el dinero, porque además están las fotos con el prófugo, las fotos con la presidenta municipal, y luego ves hasta el guardia de la presidenta municipal, ya que descaro, ¿no? Su guardaespaldas, ahí también cuidándolos adentro del campamento. ¿Qué es eso? Entonces no tienen ningún pudor, y claro, lo que han hecho, han confundido, y eso queremos mandarle el mensaje a nuestros compañeros policías. Lo que hicieron es empiezan a llamarlos, y a los que estaban ahí dicen, tienes que ir a trabajar, tienes que firmar, porque en el campamento digan lo que digan, a nosotros nos consta, porque se checa todos los días, y los tenemos por horarios, ¿no? La hora, están como 80, suben más y llegan hasta 200 a la hora del desayuno, alrededor de las 10 de la mañana, y a la hora de la cena, porque sí les lleva, el prófugo sí manda que muy buena comida para que cenen, ¿no? Para que vean a ver cuánto tiempo se las va a mantener. Pero de cualquier forma, son las horas en que se juntan hasta 200 personas contando a los civiles. Pero ellos hablan de 500 y ya ahora 800, y en México los periódicos 800, que tuvieran a toda la policía ahí adentro, ¿no? Entonces lo que tienen es que están confundiendo a los policías, pero ya empezaron ellos también a darse cuenta y a escribirle a quienes eran sus mandos, que qué hacen, porque los están ya pasaron a otra etapa. Los están obligando a firmar, y de ahí sacan que tienen 500 firmas, que el traidor anda aquí luciendo. No, son 500 firmas bajo amenaza de que si no, los van a correr. Pero no tienen la confusión. No se confundan. La secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz. Es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad. No se confunda. Entonces, en una manipulación perversa, ¿no? Entre líderes policíacos, y bueno, confundiendo a los policías de que Marcela Muñoz va a caer y van ellos a poner a una secretaria, y si no los apoyan, entonces los van a despedir. En fin, pues así empezó el liceo a armar una revuelta, o pretendió armar una revuelta. Incluso el día de ayer saca gente, ya no son policías, que a manifestarse contra de Laida Sansores, en contra de los policías, en contra de Marcela Muñoz, exigen la salida de Laida Sansores, etcétera, etcétera. Pero cuando yo veo ese tipo de cosas, por ejemplo, porque todos están uniformados, todos tienen playeras blancas, etcétera, si se dan cuenta. Evidentemente, si estás uniformado, es que todo es una estrategia burda, política, en donde ya es una cuestión 100% de campañas. Ya va a arrancar también las campañas políticas allá. En Campeche hay elecciones intermedias. Lo más disputado va a ser, claro, la alcaldía de Campeche, porque bueno, ya se pillaron a Eliseo Fernández, sigue Vivi Ravelo ahí, que finalmente es el alfil de Eliseo Fernández. Entonces ella busca la reelección. Y hay también, curiosamente, ¿quién creen que la candidata a la alcaldía de Campeche por Morena? Es Yamile Moguel, es lo otro, la que al final fue víctima de ese atentado de Eliseo, imagínense. Entonces, claro que al final hay un gran enojo de Eliseo, de Alito, de Dante, de MC en total, precisamente porque están a punto de quitarles todo. Porque si gana Yamile, y además yo no vería por qué no va a ganar. O sea, de una u otra manera hay una gran ola nacional a favor de Morena. En Campeche le está gobernando bastante bien. Quedan demostrar ese tipo de corruptelas. Además, ha cortado muchos focos de corrupción,
por ejemplo, como esta monstruosa cantidad de dinero que les daba Alito a los medios de comunicación campechanos, en fin, muchas cosas. O sea, y imagínate, si pierden, están desesperados por perder la alcaldía de Campeche. Porque olvídense el dinero como tal, sino pues la corrupción. Van a haber muchos. Entonces movilizan mucho y le hacen ese tipo de cosas. Movilizan ayer a, no sé, 100, 200 personas, las visten de blanco en un obvio acarreo, donde pues dicen que son policías, pero no son policías, son militantes del PRI, simpatizantes y tal vez de Movimiento Ciudadano, trabajadores seguramente del ayuntamiento. Pero eso sí, le pagan muchos medios. Por ejemplo, el día de ayer Ciro Gómez Leiva, ¿no? Comentario final. ¿Cómo se puede mandar desarmadas a mujeres policías a controlar un motín en una cárcel? Eso es una fake news, totalmente. Pero ya empezaron a decir. Parece que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y la jefa de policía, ambas mujeres, minimizan los hechos y se burlan de ellas. Azucena, hoy en Campeche, cientos de ciudadanos salieron a manifestarse para exigir la destitución de Laida y su secretaria de Seguridad. Incluso entrevista la propia Azucena a una policía, una mujer supuestamente policía, que le dicen Carmen, y ella es que narra, una tal Carmen, que es un anónimo, precisamente narra esto de que hubo, las mandaron a estas mujeres policías, porque es lo que están haciendo, esa narrativa, ¿no? Precisamente para que la gente diga, wow, ¿cómo es posible que Laida Sansores haya mandado a mujeres policías sin el equipamiento propio y las abusaron de ella los presos, ¿no? Es una fake news. Es la clásica fake news que le hace el New York Times, que le hace el Atlas Network, que ahorita que se están aplicando, pues se la quieren aplicar a Laida Sansores. Pero es difícil aplicarse. Laida es una espléndida comunicadora, sin lugar a dudas. Y además, pues ella está dando los golpes más fuertes. O sea, le quita la candidatura de entrada a Eliseo Fernández, por lo cual no va a tener fuero. Y por otro lado, está a punto de quitarle la alcaldía de Campeche a Vivi Ravelo, que es, ¿no?, la gran protectora de Eliseo Fernández también, y se va a quedar sin nada. Alito ya no tiene nada tampoco. Le han quitado mucho, por eso se ha apoyado y está apoyando mucho a Eliseo, porque es lo único que les queda, ¿no? E incluso Cristian Bello lo metió como suplente, creo, nada más a una diputación federal. Es para lo que más le alcanzó. Y vamos a ver cómo termina todo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.